Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Hospitalidad Emprendedora. Hoy me encuentro solo de nuevo. Gianfranco lo tenemos en ruta hacia Sevilla, así que me ha dejado solito para este episodio, pero bien acompañado porque tenemos a Mariam, a quien presentaré ahora en breve. Pero sí que me gustaría decirte que este es, de hecho, uno de los últimos episodios que vamos a realizar como venimos realizando durante estos últimos años, porque tenemos una novedad que queremos compartir con vosotros muy pronto, con vosotros y con vosotras, y que bueno, ya se desvelará en el próximo episodio, lo dejo ahí como un gancho, no voy a decir nada más, estate atento, atenta a nuestros canales, a la newsletter si no te has suscrito, y verás novedades que empezarán muy pronto para el podcast. Pero venimos aquí a hablar de WePass, venimos a hablar con Mariam, así que Mariam, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por pasarte por aquí, ¿cómo estás? Gracias a ti, Albert, y bueno, pues a todo el equipo que hay detrás por invitarme. Yo súper bien, bueno, ya me ves. Y nada, que acabo de escuchar lo de que es el último episodio con esta modalidad, así que me voy a sentir afortunada por, por Sí, rascar el límite con vosotros, así que estás ahí en el momento justo, además hacía tiempo que queríamos hablar contigo, no sé cuánto tiempo, pero unos cuantos meses que yo creo que fue sí, Marc Rovira el primero que nos habló, luego a es través de Marc Urban. Damia Font también, y era como, uy, ya muchísima gente que aprecio me está hablando de WePass, tenemos que hablar, que saber Qué más, bueno, qué tenemos que bueno. traer este proyecto a la comunidad, así que vamos a ello. Para empezar, Súper. como siempre hacemos y nos gusta, ¿quién eres? Para que quien nos esté escuchando ahora mismo pues entienda un poco más. ¿Quién es Mariam? ¿Cuál ha sido tu camino hasta llegar aquí a fundar WePass? ¿Cuál es tu historia? Pues, bueno, pues, como bien dices, soy María Mayadi, soy fundadora de WiPass. WiPass es un proyecto que oficialmente se inicia hace 5 años, pero como yo digo, o sea, realmente es un proyecto casi de vida, porque detrás de todo esto pues siempre hay una historia que te trae a lo que haces hoy, ¿no? Y bueno, yo, pues aparte de que me he dedicado a muchísimos sectores, tanto especialmente retail, moda, que era uno de los principales caminos a los que yo pensaba que iba a acabar, pero también he tocado pues legal, seguros, retail, algo de turismo. Y nada, y al final pues hubo un momento que mi obsesión por el marketing me llevó a estudiar marketing y comunidades digitales. Y cuando se inició WiPass, WiPass era un proyecto muy sencillo de partida, ¿no? Era una idea muy sencilla, que era pues crear un dispositivo que por medio de tecnología NFC, bueno, que hoy en día es pues el usuario, pues cualquier persona pudiera acercar el móvil y conectarse a una red Wi-Fi. Y esto era un proyecto muy simple, pero a la vez muy ambicioso, porque en cuántos sitios hace 5 años preguntábamos por la contraseña Wi-Fi, desde pues en casa de un amigo, en casa de un familiar, en hoteles, en restaurantes, incluso en bancos, en dentistas, ¿no? Es una cosa casi, bueno, casi, es una cosa universal y con un mercado de más de 4 billones de routers alrededor del mundo. Entonces, era una cosa mega sencilla, pero con una ambición por detrás bastante grande. Entonces, todo empieza allí y ahí yo conozco mi primer socio, que es Neil Mandry, y a raíz de eso, pues el proyecto empieza a desarrollarse hasta lo que es hoy WiPass. ¿Quieres que te lo cuente ahora o me espera otra pregunta? Sí, Pues vamos a entrar en ello. sí. Si te parece, antes de explicar qué es WePass, como has mencionado que tu background también tiene, aparte de turismo, hay otros sectores, retail, marketing. ¿Cómo todo eso, cómo se metió en la coctelera para que naciera WePass? ¿Qué influencia ha tenido esas otras experiencias Sí. para A traerlo a ver, WePass? yo soy muy de la causalidad. Es Ujú. decir, creo que en la vida pasamos ciertos acontecimientos que te llevan a algo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo desde muy joven tenía como esta ambición de crear algo universal. No me preguntes por qué, tenía pues Ujú. esta ímpetu de decir, quiero crear algo muy grande y quiero acabar mi vida tumbada en la cama diciendo, wow, ¿no? De decir, menuda historia de vida. Y a raíz de allí, o sea, realmente tú dices, hostia, ¿tiene eso que ver con WiPass? No, pero sí que es verdad que a día de hoy
en 2024, con tantas tecnologías que hay en el mundo, pues crear una cosa que realmente se pueda aplicar a cualquier sector, incluso al B2B y al B2C, es bastante raro, ¿no? Entonces, ese es una de las, el iniciador, por decirlo de alguna manera. Por eso muchas veces digo que Wipas realmente no empieza hace 5 años, sino que es casi una historia de vida, porque esto te digo desde muy, muy, muy jovencita, 16 años quizás, hoy tengo 33. Y, Es tu ikigai, ¿no? Podríamos decir, tu propósito de vida. exacto, sí. Y otra de las cosas también digamos, me llevó a todo esto, o sea, a desarrollar lo que es hoy Wipas, es haber estudiado marketing y comunidades digitales. Sí que es verdad que marketing estaba como en mi foco, pero al hablar 5 idiomas por todos mis precedentes, pues a mí me encantaba el mercado internacional. Y una de las cosas que quería hacer era estudios bueno, administración internacional, ¿vale? Ujú, O mercado internacional. Y por A o por B, todo me desembocó a estudiar en el Tecnocampus de Mataró Maresme, ujú. que mi idea era incluso estar en Barcelona y mira, pues una cosa me llevó a la otra y al final, pues de allí salió el proyecto realmente, porque me presenté, o sea, yo siempre explico que es un proyecto que inicié con un budget de 400 euros real, o sea, y es así, porque es que acababa de terminar la carrera, no tenía cero ahorros, pero me tiré a la piscina. Y gracias a uno de los premios que obtuve en el Tecnocampus de 12.000 euros más otro de la UPF esa misma semana, pues ya pude empezar el proyecto pues con un budget de 15.000 euros más la entrada de mi socio, que ya éramos el recurso humano, más un pequeño capital para desarrollar pues la primera producción, el software y demás. Y como puedes ver, son cosas que se van dando que Ujú. dices, ¿cómo no? Yo me acuerdo de estar en el Tecnocampus y de repente, o sea, mirar el edificio, tenemos una zona que es para las incubadoras, ¿no? De todos los proyectos iniciales, y yo miraba ese edificio y decía, algún día voy a montar un proyecto ahí. Y así se dio. Y entonces, pues mira, hay gente que tiene esa visión y luego por lo que sea se le lleva a otro lado y yo casualmente, pues mira, se dio de esta manera. Y luego, pues desde luego que ahora cuando te cuente Wipas vas a ver que esto, bueno, ha pegado una revolución a lo que es hoy, de lo que se inició a lo que es hoy, que es brutal. Qué bueno, me encanta cómo explicas esa historia porque se ve, ¿no? Las ganas, la motivación, el objetivo claro de quiero hacer algo y Sí, te pones esa meta. Ayer estaba escuchando sí, un podcast que decía de las ideas no valen para nada, o sea, totalmente. valen, pero todos tenemos ideas, ¿no? Lo difícil es ejecutarlas y ahí es Mm, donde seguro que vamos sí, a conocer más de ese camino con ganas de saberlo. sí, Vamos al lío. Vamos a entrar ya a saber qué es YPass, cómo funcionas, cómo funciona. Has mencionado, sobre todo para quien nos escuche, en tecnología NFC, no sí, NFT, porque no, nosotros hablamos siempre de NFTs, o sea, hablamos mucho de blockchain, de Web3. De hecho, en el Tecnocampus he tenido la suerte de ir a dar una sesión sobre Web3, sobre NFTs, pero con aquí hablamos Startup de... Grind, ¿Perdón? con Startup Grind. No, Ah, fui, ay, no recuerdo qué clase era, fue con Narcís, a quien le mando un vale, saludo, sí, si nos en está Narcis, escuchando. sí, en la Eh, clase, digamos. Vale, pero bueno, vale. quiero como puntualizar que la última letra es una C de casa, NFC, y seguramente Sí, que ahora nos explicarás con qué es YPass, entrará por ahí la tecnología. ¿Qué es exacto. YPass? Y también me gustaría saber si tuviste ese momento wow, ese momento ajá, ¿no? De, ostras, es De, que tengo, de la ¿por qué idea. tengo, sí, ¿por qué tengo que crear YPass? Pues mira, buenísima, porque además Wipas, o sea, la idea de en sí surge en un momento en el que yo estoy desarrollando un proyecto de final de carrera, que era de, Ujú. de sharing economy, el concepto de economía circular. No, mentira, economía compartida, estaba yo traduciendo literal. Y era un proyecto súper viable, le veía un potencial increíble y tuve que parar 3 semanas, más o menos, por decir algo, para realmente ver hacia dónde iba. Si hacia mi primer proyecto, que era pues una plataforma de servicios para el hogar y pintaba muy bien, que también hoy en día han salido varias, o Wipas. Y algo, yo creo que esto también tiene que ver con el tema de la causalidad, ¿no? Soy bastante supersticiosa y creo que para este camino es muy necesario serlo, pero creo que a veces tu propio ser te da la respuesta, o sea, te dice por aquí. Y tenía la sensación de que Wipas era un proyecto muy fácil de testear, que sí que implicaba una inversión. Para mí sí que me marqué los premios Creative como una especie de validación, el hecho de que yo no tenía un recurso para
desarrollar ni siquiera un prototipo, porque de ahí que conocí yo a Neil, que se había hecho su propia máquina 3D en su casa y buscaba a alguien que me hiciera un favor de crearme un gadget para ir a vender, ¿no? Pero el hecho de tener que desarrollar un hardware, un pequeño software y todo esto, claro, tú sí o sí tienes que empezar con recursos. Entonces, el premio Creatic para mí fue como el validador. De hecho, lo decía, estuve 6 meses desarrollando el proyecto para presentarme en el premio y para mí era, de hecho, me acuerdo, desear quedar primera. Para no quedar ni segunda ni tercera, pero no por una cuestión de que obviamente todo el mundo quiere quedar primero, ¿no? Sino para no tener la duda de que iba a entrar en este camino, pero por una Mm, cuestión también de conocimiento de mí misma, de saber las obsesiones que yo tengo por cuando cojo un objetivo, voy hasta el final. Y claro, esto es un objetivo de muy largo plazo, ¿no? ujú, Y esto es lo que me ha empujado, o sea, me ha motivado, digamos, ujú. Qué a bueno. decir por aquí. Sí, sí, sí. ¿Y, y cómo funciona? ¿Qué es Guaypas? ¿Cómo ¿Qué es? lo describes? A ver, bueno, como bien has dicho, es tecnología NFC. El NFC es Near Field Communication, es un protocolo de conexión que se utiliza pues, para tarjetas de transporte, las típicas tarjetas, incluso las tarjetas de crédito. O sea, realmente tecnológicamente hablando, lo que es el hardware, pues dentro, nosotros lo hacemos, hacemos una estética siempre muy bonita para que encaje con cualquier espacio. De hecho, ahora lanzamos en breve una nueva versión, pero la tecnología en sí pues tiene muchísimos formatos, ¿no? Nosotros pues le damos este concretamente. Pero al final el valor añadido recae en la plataforma. O sea, al final nosotros, una de las cosas que supimos ver es el concepto del wifi al final. En cuanto al negocio B2B2C, pues tiene un concepto conocido como wifi marketing o social wifi. Y Ujú, nosotros, pues, al iniciar este proyecto con la wifi, entras en el mercado, ves que hay este tipo de soluciones, pero sobre todo somos una gente de por qué, ¿no? De por qué se está utilizando esto. No, no es el qué, sino por qué estos negocios realmente están utilizando estas herramientas. Y efectivamente, pues como lo dice la palabra, es una herramienta de marketing, pues el portal cautivo, yo te cojo el mail para darte wifi gratis y a raíz de aquí, pues tengo una plataforma donde puedo coger una breve estadística de lo que pasa en mi negocio, porque te doy pues historiales de conexiones, medias, cojo un perfil de usuario que de alguna manera me represente lo que es la realidad del negocio, pero esto fue pre-pandemia y ahí nosotros entramos a, obviamente, pues entramos a competir con todo este mercado lleno de soluciones de wifi marketing y de plataformas de portal cautivo. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que una de las observaciones que tuvimos fue ver que estadísticamente el wifi seguía creciendo a diferencia de lo que nosotros lo seguimos utilizando. Es decir, obviamente que nos seguimos conectando a la wifi, pero lo hacemos en entornos de trabajo, en entornos de, pues, sobre todo de hospitalidad, porque ahí estás con tu ordenador y demás. Pero ahora vamos a un restaurante y ya no es tan común pedir el wifi como lo hacíamos hace años, ¿no? ujú, Entonces, esta decreciente junto con la previsión de crecimiento era como, ¿por qué el wifi sigue creciendo a casi 3 trillones de euros para 2025, si no me equivoco? Y nosotros, en cambio, estamos decreciendo la necesidad de pedirlo en zonas públicas como un centro comercial o una tienda, ¿no? Y una de las razones es precisamente la introducción de IoT, ¿vale? ujú, Entonces, y luego otra de las razones también pues es el hecho de la digitalización de procesos dentro de todos estos entornos. De alguna manera hay que garantizar que el usuario tenga una buena calidad de datos. O sea, independientemente de que tengamos buenos datos ilimitados o 5G o 6G, hay puntos donde no tienes una buena cobertura. Entonces aquí nosotros le dimos la vuelta. ¿Y qué hicimos? Ver que el wifi era un complemento perfecto para este boom digital que surgió a raíz de la pandemia. Ahí los hoteles, los centros comerciales, la movilidad, banca, etcétera, todo el mundo lanzó pues, QRs o implementó QRs para digitalizar algún tipo de proceso. El sitio más común que nosotros como usuarios hemos visto es el menú digital en restaurantes, pero luego esto se aplica a todos los entornos, pues para tu check-in online, para el room service, para obtener cartelería digital, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahora lo que vimos también es que con este gadget pues podíamos sacarle mucho más juego. Y lo que hacemos es que a través de este mismo tab, de hecho te puedo enseñar una demo, que esta es de un hotel, a raíz de este tab, yo hago tab y entonces se me abre este pop-up y esto, como soy propietaria, ahora, esta sería la experiencia del usuario. Y entonces me aparecerían diferentes accesos
de soluciones que el hotel tiene integradas dentro del establecimiento. De esta manera lo que hacemos es, por detrás de todo esto, hay una plataforma donde el empresario pues, crea sus propias integraciones, las conecta todas entre sí, creando un autenticador único, de manera que tú como huésped ya no te tienes que estar autenticando constantemente. Ahora para la wifi, ahora para el check-in, ahora para coger mi llave, ahora no, sino que todo esto viene conectado entre sí y luego la garantía de que el usuario tenga una buena conectividad tanto por si tiene buenos datos o no tiene buenos datos, como para asegurar que pueda interactuar con dispositivos IoT, como el caso más común de los hoteles es el Chromecast, ¿no? Entonces, Ujú, ¿cómo es la experiencia sin Wi-Fi en cuanto al Chromecast? Pues mm, primero pasas por el portal, te conectas a una red de un servicio independiente y luego te autenticas mediante un QR. Con Wi-Fi haces tap, ya está, te conectas con solo conectar, o sea, como que todo te lo metemos dentro y le das al botón y toda esa autenticación la hacemos por detrás, con lo cual reducimos toda la fricción que puede tener el huésped en la experiencia. Lo mismo pasa con la obtención de llaves, que además de garantizar que tiene un flow de datos seguros entre soluciones, pues también tiene una buena conectividad si tú tienes que abrir la llave en cloud, por ejemplo, o con el mismo NFC o con Bluetooth. Y eso es lo que hacemos. ¿Qué pasa? Que a raíz de esta unificación pasamos a un concepto nuevo que es el digital marketing. ujú, Y el digital marketing básicamente es, pues, hace 10 años los negocios utilizaban el wifi como una herramienta de marketing porque era la única solución tecnológica que se ofrecía a los huéspedes o a los clientes o a los viajeros, ¿no? Pero es que hoy en día hay muchas más soluciones. Entonces, todas estas tienen la misma función. O sea, conceptualmente estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que el hecho de integrarlas todas, nosotros lo que hacemos es el mismo concepto de trazar el user journey, no por controlar a nadie, sino por una cuestión estadística de que los negocios puedan tomar decisiones basadas en datos cualificados. Es decir, hoy en día coger solo datos de la wifi ya no es una representación clara o realista de mi negocio, porque estamos basando las necesidades, los gustos, los intereses de nuestros clientes basándonos en aquellos que solamente piden la wifi. En cambio, nosotros es basándonos en cualquier interacción digital que hay en ese establecimiento, se traza, incluso se crean métricas ad hoc, es decir, adecuadas a la necesidad real de cada negocio, porque no es lo mismo lo que va a querer un hotel que lo que va a querer un apartamento o un retail o un centro comercial o una tienda. Entonces, todo esto desemboca en un sistema de datos cualificados hechos a medida de forma automatizada que se van nutriendo y que se utilizan tanto para una visión puramente estratégica basada en datos, pero luego también para un filtro del canal de comunicación que activamos nosotros a través de este tab. Es decir, tú llegas a la habitación, haces tab y se habilita un canal mediante push, ¿vale? Y sin necesidad de aplicaciones. Entonces, este canal permite pues, al negocio comunicarse de forma masiva con todos los huéspedes que hay dentro del hotel, pero además, si esto lo vinculamos al sistema de datos, pues permite también targetizar estas comunicaciones. No spamear a cualquier persona, sino que spamear a aquellas personas que realmente tengan algún interés. Que obviamente todo esto se habilita cuando el usuario lo acepta ser comunicado. Y por lo general ahora mismo estamos en una tasa de más del 76% de usuarios que aceptan ser notificados durante su estancia. Otra cosa que hacemos también es cortar esa comunicación tal cual el usuario sale, porque nosotros partimos de la realidad de los negocios físicos, es una comunicación, perdone, ujú, una comunicación más en real time, ¿vale? Porque si a ti te envían que va a haber un happy hour a las 7 de la tarde, el miércoles que viene, al hotel al que vas, es que no sabes lo que vas a hacer el miércoles que viene a las 7 de la tarde al hotel al que vas, porque a lo mejor te ujú. surge otro plan. La cosa es, si tú estás allí y te mandan esto media hora antes, hostia, pues estoy por aquí, pues me voy al rooftop al happy hour, ¿no? Entonces, partimos de esta necesidad que tienen los negocios físicos del tiempo real y qué es lo que tiene el mundo online, pero que carece el negocio físico. Ujú. Que esto es Guaypas, o sea, para que veas en todo lo que ha desembocado. Al Has- final, todo resumido, porque a lo mejor si a alguien no le ha quedado claro, es digitalización complementada de conectividad con un canal de comunicación en tiempo real y finalmente, pues, satisfacción barra datos de interés, barra datos demográficos, o sea, una visión 360 del negocio.
Wow, has tocado muchísimas cosas. He ido apuntando porque es verdad que la idea inicial, incluso de cuando lo vi en el Urban, que hice la prueba de Sí. conectarme al wifi, que dije, ostras, qué guay. La idea de es una mejora, una solución para conectarse al wifi de forma eficiente, Ujú. desemboca en, no, no, es una puerta de acceso a lo que, al mundo digital, ¿no? Que has mencionado. Mm. Y si te parece, tiramos por ahí, porque hemos hablado varias veces, en la newsletter lo hemos descrito varias veces también nosotros, Sí. pero quiero tener tu opinión. Para ti, ¿qué es el mundo digital? ¿Cómo lo describes? A ver, para mí el mundo digital es un concepto que realmente ha existido hace tiempo, pero que ahora está cogiendo notoriedad por el hecho de que los negocios están o sea, se han dado cuenta de las necesidades que tienen también a nivel físico, ¿no? Es decir, o sea, cómo nutrimos un espacio físico con digitalización que nos permita tener todo lo bueno que tiene el mundo online, ¿no? Esta trazabilidad, este real time de Ujú, en función de ciertas interacciones yo hago esto, esta estrategia que puedes implementar, ¿cómo la implemento en el mundo físico? Entonces, al final es básicamente la unión de varias tecnologías que optimizan esta experiencia, pero que de momento tenemos mucho esta sensación con el sector. Es como, lo que vemos es que ahora mismo se están poniendo como muchos parches, ¿no? Hay una necesidad, mm, la cubro, hay otra necesidad, la cubro. Y ahí es donde nosotros surgimos de decir, hey, está bien todos estos parches, pero optimicemos todo esto, porque para nosotros el Phygital Experience es convertir un negocio en un negocio inteligente. Ponerle QRs a un proceso digital no es realmente convertir un negocio en un negocio inteligente, sino el hecho de conectar todo eso entre sí, aunque lo hagamos con tecnología NFC o lo hagamos con QR. Nosotros utilizamos tecnología NFC por las capacidades que tiene y porque a nivel sostenible es, mañana si hacemos cualquier actualización, solo tienes que actualizar con acercar el móvil. El QR tienes que volver a imprimirlo. ujú, Claro, un hotel de 60.000 habitaciones, pues tiene que mandar a imprimir 60.000 QRs para hacer cambios. O sea, tecnológicamente hablando, el gadget en sí es lo de menos. La cosa es cómo todo esto lo podemos conectar para realmente convertir ese negocio en un negocio inteligente. Y ahí es donde empieza lo digital. Y lo digital se añade también al hecho de que una cosa es lo que hacemos nosotros y otra cosa es lo que ya hace el mundo online. Y creo que la optimización está en conectar estas dos cosas entre sí. Es decir, nosotros, no, cuando hablamos de datos cualificados, no solamente nos basamos en toma buenas decisiones basándote en si el 50% es A o B, ¿vale? Sino que realmente podamos decirte cuál es tu mejor público, el que mejor consume, el que hace estancias medias más largas, el que hace más upselling, el que participa en los eventos que haces. O sea, ¿cuál es tu mejor target para que luego te vayas a las otras, a las redes sociales o al Google Display, etcétera, y obtengas ese mismo público? Y ahí es donde empezamos a hablar de Phygital, porque el Phygital al final no deja de ser esta unión físico-digital que es traigamos del mundo online todo lo bueno que tiene el mundo online a lo físico y cuando tengamos ese nido montado, lo conectamos también a la trazabilidad que tiene el mundo online y ahí tenemos el 360 real del negocio, porque el user journey no solo empieza cuando el huésped entra en la recepción, sino desde el momento en el que estamos dando un interés por llegar a ese destino o porque ha mirado tu web porque quiere coger un hotel, etcétera. ujú. Así que ese es el digital. Y es clave que tenga una consistencia, ¿no? Esa trazabilidad, como tú dices, que ahora pasa que mis acciones en el mundo online no se ven reflejadas en el mundo real y Mm. viceversa, ¿no? Al final, yo puedo tener una experiencia antes de llegar a un hotel online perfecta que no se corresponde con lo que me están ofreciendo en real, o mi experiencia en real luego no tiene recorrido online o no hay... em, no hay esa prueba, ¿no? No hay ese cariño o no se consigue vincular ambas experiencias. Y yo creo que es Totalmente. muy importante lo que estáis haciendo, porque está claro que el mundo es digital, que vamos cada vez Mm. más hacia allí. Estamos en camino a que todo el mundo esté también Sí. más adoctrinado, lo vea todo más claro, sí, o sea, pero sí, Y que estamos. damos por hecho que si empezamos una conversación en un sitio y luego la seguimos en otro, pues que eso ya está conectado, que vamos hacia un Sí, mundo en el que queremos que todo esté conectado y que nos vayan, la sí. experiencia sea
Y sea sobre segura, ¿no? todo, Entonces, reitero que no es una cuestión de controlar para nada, porque es que lo último que buscamos es eso. De hecho, nosotros ya en un futuro nos planteamos introducir tecnología blockchain, ya que la mencionabas, ¿no? El mira, hecho de decir, es que realmente hablamos de trazabilidad de que los negocios puedan seguir creciendo, porque, y eso no significa que tengamos que controlar a nadie, sino que simplemente tengamos una visión clara de todo lo que sucede en números, o sea, no hace falta ni siquiera que tenga un identificador detrás, o sea, un nombre real detrás, con lo cual es eso, me, ese es el objetivo. me has leído la mente de mis próximas dos preguntas, Ostras, porque eran justo por ahí. Era la primera, privacidad de, me encanta lo que dices de los datos, pero siempre que hablamos ayer, por ejemplo, en la universidad que estoy dando clases, hablábamos de los datos y les decía, sí, datos, privacidad. O sea, si tenéis que hacer algo de datos, en vuestra cabeza ya pensar privacidad. mm, ¿Qué retos éticos hay? ¿Cómo lo hago para que realmente el usuaria esté protegido, ¿no? Entonces, con esos datos cualificados que tienes, te iba a preguntar de la privacidad y si en algún momento querías introducir blockchain porque es una tecnología que te lo da de manera segura y ya me has contestado, así que sí. genial. A ver, cuando hablamos de trazabilidad, como te decía, al final la trazabilidad, o sea, si lo vemos desde el punto de vista del negocio, primero nos vamos al espacio físico, luego mencionábamos la trazabilidad con el espacio online. Pero en nuestro caso tenemos una tecnología transversal que nos permite trazarlo, o sea, realmente conectarlo todo. Y mira, justamente ayer estábamos en una charla que uno de los el moderador justamente decía, es que cuando hablamos de turismo, realmente el turismo no es solo el hospitality, o sea, los alojamientos. El turismo está cuando tú vienes a Barcelona, no vienes al hotel de Barcelona, vienes a ver la cultura, vienes a Ujú. ver el deporte, especialmente en Barcelona, etcétera, ¿no? Entonces, es un sector que realmente conecta muchos otros sectores. Y cuando hablamos de trazabilidad, perdón, es lo que tiene trabajar en Open Space. Es Bueno, el mundo digital, es así. el mundo esto es más físico, esto es físico. Bueno, pues te decía que cuando hablamos de trazabilidad, nosotros en nuestro caso, al ser una tecnología transversal, una de las cosas que nos gustaría a futuro es realmente cómo conectamos todo esto. Y ahí sí que sí o sí debería de estar implementado con alguna tecnología de blockchain que nos lo permita. Porque al final es lo que te digo, que no se basa en si eres Albert o Mark, sino que realmente podamos tener esta trazabilidad para los negocios. Y ese es un poco el objetivo. O sea, esta es la visión, que Ujú. creo que te estoy adelantando alguna de las preguntas también. No, no, ahí ya me las has dejado clara y me gusta porque es de lo que más hablamos nosotros, así que Sí, das valor a eso. Quería aterrizar ahora un poquito a quien nos esté escuchando, que siempre lo que queremos transmitir desde aquí son consejos accionables, cosas prácticas, ¿no? Has mencionado de algunos casos de uso, del Chromecast, de apertura de llaves, ¿no? De puertas, etcétera. ¿Nos puedes poner algún ejemplo de algún cliente en concreto que hayáis conseguido mejorar la experiencia del cliente de un hotel o algún cliente que hayas tenido que haya dicho, ostras, es algo un problema que tenía ahí que no conseguía solucionarlo o algo que no tenía previsto y al implementar WIPAS, algo concreto que le haya hecho mejorar la experiencia, que le haya dado ese efecto wow? sí. A ver, principalmente, o sea, una de las cosas que hacemos con el canal de Push es también la obtención de reviews y encuestas Mm, durante la estancia. Y en este sentido estamos incrementando bastante elevado el número de reviews que se captan por una cuestión de que nuestro canal es mucho más directo y accesible. O sea, y alcanzable, ¿no? Y tienes a la persona allí, o sea, cuando ujú, alguien está de vacaciones, lo último que ves es el correo electrónico, con lo cual el hecho de llegar por push y vinculado a la misma experiencia, esa es una de las cosas que hacemos. Luego, a nivel de optimización, el casting es una de las cosas que más hemos optimizado por el hecho de lo que comentábamos antes, ¿no? De tecnología IoT. Y luego, pues sí que es verdad que a nivel experiencia usuario para conectarse a la Wi-Fi, como decía, ¿no? Que no es en sí, o sea, lo bueno de Wi-Fi es que nosotros damos Wi-Fi como servicio y como complemento. Pues como servicio también lo hemos optimizado porque el usuario tiene menos fricción a la hora de acceder. O sea, no hace falta que pregunte cuál es el nombre, ni cuál es la contraseña, ni cómo se tiene que identificar, sino que con solo acercar el móvil lo tiene alcanzado.
Sí que me gustaría saber un poquito qué planes tenéis o cuál es tu visión a largo plazo, aparte de comentabas lo de quizá blockchain, pero ¿cómo ves o cómo ves el futuro del hospitality desde vuestra posición de lo que estáis haciendo, que es algo pues disruptivo, revolucionario, ¿no? Que va en esa dirección? Mm, ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es la visión a futuro de YPass? ¿Cómo se integran en ese futuro del hospitality? ¿Cuál es tu sí. visión sobre eso? A ver, el futuro del hospitality concretamente es bastante intuitivo, porque lo que vemos es sobre todo digitalización de distintos procesos dentro de la estancia del huésped, optimización de los motores de reserva, o sea, inteligencia artificial implementada, IoT, es decir, domótica, tanto de luces, persiana, música, puertas, teles, etcétera. O sea que esto es un poco las tecnologías que vemos y luego vemos esta necesidad de lo que comentaba, que al final muchas veces, y esto es de uno de los directores de una cadena hotelera de Mallorca que decía, claro, está muy bien tener todas estas soluciones, pero ¿quién las gestiona? Entonces ahí viene esa Mm. necesidad de unificarlo todo, porque yo creo que también hay empresas, cadenas hoteleras muy grandes que ya independientemente de Wipas, ya están preparando también ese entorno que se está alimentando de diferentes canales de datos para trazar, ¿no? Entonces, vemos esto. O sea, bueno, yo al menos concretamente veo este futuro. Veo un futuro muy digital, cada vez más minimalista. Bueno, de hecho, hay una cosa Mm. que decimos, mira qué gran reflejo de la necesidad de Wipas. Mira, hay un proyecto que se llama la Techie Room de la asociación ITH, del Instituto de Ujú. Tecnología, que se Sí. hizo en Valencia, en En, NPH, en Benidorm, sí. en Benidorm. Y justamente, o sea, tú entras a la habitación y hay literal como unos 10 15 QRs. Pues ahí está la necesidad. ¿Me Mm. entiendes, no? ¿Por Sí. dónde voy? Claro, es que al final somos ese vínculo, o sea, hay una necesidad clara de vincular todo esto, ya sea porque también cada vez cogemos más conciencia de la accesibilidad, de la sostenibilidad en cuanto a eficiencia energética, de agua, de aire, etcétera, calidad del aire, o sea, como que estamos cogiendo mucha conciencia de, ¿no? Porque al final es un sector que siempre ha cuidado de su cliente. Ahora entra la tecnología para cuidar aún más y con más conciencia, con más eficiencia también para el negocio, a nivel sostenible, etcétera. Entonces, bueno, ese es un poco el futuro que vemos. Ujú. Me gusta esa visión del futuro y es tal cual. Si tienes 10 15 QRs, al final estás trasladando un problema, pero es el mismo, pero en el mundo digital, ¿no? Porque no vas a estar Total, escaneando 10 o 15 total, QRs. total. Una última pregunta que quiero hacerte, porque con el recorrido que llevas y ahora que estoy dando clase de emprendimiento y me gusta transmitirle a los chicos y a las chicas pues inspiración con casos como el tuyo, Ujú. ¿qué consejos darías? ¿Qué has aprendido? ¿Qué lecciones has aprendido en este camino de emprendimiento que podrías dar de consejos a futuras emprendedores, emprendedoras en Travel Tech? Pues mira, creo que se aplica en Travel Tech y a cualquier sector y es una cosa que justo me ha surgido de unas reflexiones de los últimos días y es precisamente tiene que ver con lo que me acabas de pedir, un consejo. O sea, yo considero que cada negocio es un mundo, que puede valer consejos obviamente para inspirarnos entre nosotros, pero que muchas veces como emprendedores tenemos como esta sabiduría, ¿no? De decir, no, no, esto es así, esto es así, ¿no? Y creo que es una cosa que es bastante peligrosa, porque mira, justamente hace poco tuve una conversación que era que era no hay que enamorarse tanto de lo que estás haciendo. Mm, Yo diría lo contrario. O sea, emprender es un camino que seguramente todos los emprendedores que puedan escucharme en este podcast van a estar de acuerdo. O sea, no es un camino fácil. De hecho, o sea, es que es una montaña rusa. O sea, tú un día estás aquí, otro día estás abajo, pero ya no por una cuestión de hay ventas o no hay ventas, es que son muchísimas cosas que tienes encima, la incertidumbre, la responsabilidad, cuando ves que todo está creciendo, el pánico, ¿no? De crecer también, de morir de éxito, o sea, son muchas cosas. Y yo creo que eso realmente lo sostienes estando enamorada de lo que haces, de tu producto, de tu solución o del cambio que estás haciendo en el mundo o de estando enamorado de aquello que haces. No es como si lo aplicamos a la pareja, es como no estés tan enamorada de tu pareja.
No, no. ¿Cómo aguantas los malos momentos con tu pareja si no estás enamorado? ¿Me entiendes? Pues yo creo que es algo que se aplica, sería algo similar. Entonces yo creo que tienes que estar enamorado de aquello que haces porque es lo que realmente luego hace que puedas con todo y más. Obviamente, no estar ciego, que es diferente. Es decir, ver siempre tu negocio con perspectiva y a veces hay que salir para verlo desde fuera. Y esto es algo que de tanto en tanto hay que hacer, ¿no? De parar y saber a dónde vas, ¿no? Como dice el Víctor Cooper, que vamos como gallinas sin cabeza, pues igual, ¿no? Que a veces uno tiene que parar simplemente para saber realmente hacia dónde está yendo, porque el día a día muchas veces te puede y estás en este ciclo vicioso que no te deja ver las cosas con esta perspectiva. Con lo cual, estar enamorado, pero a veces parar para ver las cosas out of the box, yo Ujú. diría. Genial, pues con esos dos consejos nos quedamos. Gracias, Marian, por pasarte por aquí, por aceptar nuestra invitación, por contarnos de YPass y estoy seguro que más de uno y una que nos esté escuchando le puede haber interesado. Repito, dejaremos los enlaces aquí en el episodio para que os puedan contactar y muchísimas gracias por haber venido y por haber hecho este último episodio. El Y aquí 126, es 126, 127, por ahí estamos. Ahora de vale, memoria creo que por ahí. vale. Pero vuelvo a retomar eso. Para ti que nos estás escuchando, no te preocupes porque en 2 semanas volveremos a tener episodio, pero va a haber bastantes novedades para bien. Nos profesionalizamos, tendremos un set, vamos a tener unas otras novedades que iréis viendo las próximas semanas. Así que nos volvemos a escuchar en 2 semanas. Gracias, Mariam. Gracias a ti, Albert. Hasta la próxima. Hasta la próxima.